Esa mañana, el cielo estaba cubierto por nubes grises que parecían presagiar un cambio inevitable. Valentina apretaba con fuerza el asa de su maleta. Una maleta pequeña, casi humilde, que contrastaba con el vehículo negro que la conducía hacia su nuevo destino. El chofer no pronunció palabra en todo el trayecto, pero a cada kilómetro que avanzaban, ella sentía cómo se alejaba de su vida sencilla para adentrarse en un universo que no le pertenecía. Cuando el auto se detuvo, sus ojos se abrieron con asombro. Frente a ella, un portón de hierro forjado se elevaba imponente, custodiado por guardias uniformados y cámaras que giraban con precisión calculada. El hierro se abrió lentamente, con un chirrido metálico que la hizo contener la respiración. Era como si la mansión misma estuviera decidiendo si permitirle entrar. El camino hasta la entrada principal estaba flanqueado por jardines geométricamente perfectos, rosales podados con obsesión y estatuas de mármol que parecían vigilarla en silencio. Cada detalle hablaba de riqueza, pero también de control absoluto. Era un mundo donde la perfección se imponía a cualquier precio. Al llegar a la puerta principal, un mayordomo de traje impecable la recibió con un gesto que no llegaba a ser una sonrisa. Le entregó un grueso sobre con documentos. «Son reglas de la casa», dijo con voz grave. «Nada de preguntas indiscretas, nada de confianza innecesaria. Aquí, la discreción vale más que el oro». Valentina firmó con mano temblorosa, consciente de que lo que aceptaba no era solo un trabajo, sino un pacto con una familia acostumbrada a la obediencia. Al cruzar el umbral, un frío inesperado la envolvió. No era la temperatura del aire, era el frío de un hogar donde la abundancia material no lograba calentar el alma. El vestíbulo parecía sacado de un palacio europeo. Lámparas de cristal colgaban del techo abovedado. El suelo de mármol reflejaba cada luz, y cuadros de antepasados observaban con miradas severas. Sin embargo, aquel esplendor carecía de vida. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado pulcro, como si alguien hubiera prohibido el ruido, la risa o el desorden propio de un hogar con niños. Fue entonces cuando la vio, sentada en un rincón, junto a una ventana que daba al jardín. Estaba Melissa Matarazzo, la heredera de todo ese imperio. Llevaba un vestido de encaje blanco impecable. Los zapatos brillaban como recién comprados, y su cabello estaba perfectamente recogido. Pero en sus ojos no había ni un destello de alegría infantil. Observaba el horizonte con una melancolía impropia de su edad, como si supiera que, pese a la fortuna que la rodeaba, había nacido prisionera en una jaula de oro. Valentina dio un paso hacia ella y sintió un nudo en la garganta. En ese instante comprendió que su tarea no sería únicamente cuidar a una niña rica. Su misión sería más profunda: devolverle a Melissa algo que ninguna fortuna podía comprar: el calor humano, la ternura y la protección de alguien que realmente la viera como una niña, no como una heredera. Lo que Valentina no imaginaba era que al cruzar aquella puerta, no solo cambiaba la vida de Melissa, sino también la suya. La mansión guardaba secretos que podían destruir reputaciones y fortunas, y ella, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la pieza clave de un tablero donde el poder, el dinero y la inocencia de una niña estaban en juego. ¿Crees que una niñera humilde puede convertirse en la mayor amenaza para una familia millonaria llena de secretos? Valentina avanzó lentamente hacia Melissa, cuidando cada paso como si caminara en territorio prohibido. La niña no apartó la mirada de la ventana, pero al sentir la presencia de alguien nuevo, giró apenas el rostro. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que la niñera descubriera algo revelador, un destello de curiosidad escondido tras la tristeza. «Hola, Melissa», dijo Valentina con voz suave, como quien teme romper un silencio sagrado. «Soy Valentina, tu nueva niñera». La pequeña no respondió. Bajó los ojos y jugó con las puntas de su vestido, como si las palabras le pesaran demasiado. Valentina se agachó hasta quedar a su altura y, en un impulso natural, le mostró un pequeño muñeco de trapo que había traído en su bolso. Era un juguete sencillo, gastado, pero con una sonrisa bordada que transmitía calidez. «Este era mío cuando era niña», susurró,
Se llama Simón. Siempre me cuidaba cuando tenía miedo. Quizás quiera cuidarte a ti también. Melissa lo miró con desconfianza, como si no supiera qué hacer con un objeto tan simple en un mundo donde solo había conocido muñecas de porcelana y juguetes de lujo. Pero después de un instante, extendió la mano tímidamente y lo tomó entre sus dedos. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para Valentina fue el inicio de algo mucho mayor. Un puente secreto entre la niñera y la heredera. La niña, aún en silencio, levantó la vista y sus ojos se encontraron por primera vez con los de Valentina. Allí, en esa mirada frágil y vulnerable, la niñera descubrió una súplica muda. «Quédate conmigo. No me dejes sola». Esa tarde, Valentina decidió preparar algo que nunca aparecía en el menú de la mansión. En lugar de los platos sofisticados servidos por el chef francés de la familia, llevó a Melissa a la cocina secundaria y, con lo poco que encontró, improvisó una receta sencilla: pan tostado con mantequilla y un vaso de leche tibia con miel. Al primer bocado, Melissa sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero auténtica. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía algo sin etiquetas, sin pretensiones, sin ser parte de un espectáculo social, solo un gesto humano. Cuando Fabiana, la madrastra, apareció de pronto en la cocina, sus ojos se llenaron de furia. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz helada. «Melissa no debe comer cosas ordinarias. No entiende que es una heredera». Valentina, con firmeza inesperada, respondió: «Con todo respeto, señora. Antes de ser heredera, ella es una niña, y una niña necesita sentirse querida». La tensión fue cortada por la risa suave de Melissa, que abrazaba a Simón con fuerza, mientras aún tenía restos de mantequilla en la boca. Fue la primera grieta visible en el muro de hierro que la madrastra había construido alrededor de la pequeña. Ese instante selló el comienzo de una relación única. La niñera y la heredera ya no eran dos extrañas separadas por mundos opuestos. Ahora eran cómplices silenciosas. Dos almas unidas por la necesidad de afecto en una mansión que parecía tenerlo todo, menos amor verdadero. ¿Crees que ese pequeño gesto de ternura será suficiente para despertar la ira de quienes no soportan ver feliz a la heredera? El día siguiente comenzó temprano. Melissa solía despertar sola, acostumbrada a que una criada dejara su ropa preparada sin dirigirle palabra. Pero esa mañana, al abrir los ojos, encontró a Valentina sentada en la orilla de la cama, esperándola con una sonrisa tranquila. «Buenos días, princesa», dijo suavemente. Melissa parpadeó, confundida. Nadie la llamaba así. En aquella casa todos parecían hablarle con títulos pesados: señorita Matarazzo, la heredera, la niña de la familia. Nadie le hablaba como a una niña normal. Valentina la ayudó a peinarse, no con los tirones bruscos de las institutrices anteriores, sino con paciencia y canciones bajitas que recordaba de su infancia. Melissa se sorprendió tarareando junto a ella, como si aquella melodía hubiera estado guardada en algún rincón de su memoria, esperando el momento de salir. Más tarde, Valentina propuso algo insólito: salir al jardín trasero. Melissa dudó, porque su madrastra le prohibía jugar allí para no arruinar sus vestidos. Pero la niñera la convenció con un guiño cómplice. «¿Sabes qué creo? Que la hierba está hecha para sentirla bajo los pies». Melissa se quitó los zapatos con timidez, y de pronto sus pequeños pies tocaron el césped fresco. Cerró los ojos y sonrió con fuerza. Fue un instante de libertad pura. Un secreto compartido entre niñera y heredera. Valentina, con cuidado, extendió una manta en el suelo y sacó de su bolso unas hojas y lápices de colores. «Pintemos lo que veamos», sugirió. Melissa, acostumbrada a clases rígidas de piano y ballet, nunca había tenido la oportunidad de dibujar por simple diversión. Tomó un lápiz y tras unos minutos le mostró a Valentina su creación: un sol enorme y dos figuras cogidas de la mano. «¿Quiénes son?», preguntó la niñera. Melissa bajó la voz y respondió: «Eres tú». Y yo, esa tarde el vínculo se hizo más fuerte. Melissa le confió algo que nunca había dicho en voz alta: «Papá siempre viaja.
Y cuando está aquí no me mira de verdad. Mamá se fue cuando yo era muy pequeña. Y Fabiana se detuvo apretando al muñeco de trapo contra el pecho. Fabiana solo me mira para decir lo que hago mal. Valentina la escuchó sin interrumpir, acariciando su cabello con ternura. Supo entonces que su papel no era solo cuidar de una niña millonaria, sino proteger a una heredera atrapada en un mundo de apariencias. Esa noche, antes de dormir, Melissa pidió algo inaudito. ¿Te quedarías hasta que cierre los ojos?, preguntó con un hilo de voz. Valentina se sentó a su lado y, mientras la niña se acurrucaba, comenzó a contarle un cuento inventado, un relato de una princesa que no necesitaba castillos para ser feliz, porque había encontrado a alguien que la veía de verdad. Melissa se durmió aferrada a la mano de Valentina, y por primera vez en años, el silencio de la mansión no fue frío, sino sereno. ¿Será este lazo de confianza el inicio de una revolución silenciosa dentro de la mansión, o un peligro que pronto despertará la furia de quienes quieren controlar a la heredera? Al tercer día, Valentina descubrió algo que la dejó helada. Melissa comía sola, siempre en una mesa larga de más de 20 puestos. Mientras los adultos disfrutaban de banquetes en otro salón, la niña tenía frente a ella platos preparados con precisión quirúrgica, pero fríos, sin un gesto humano que los acompañara. Esa tarde, Valentina rompió el protocolo. Pidió permiso para acompañar a la niña en la cena, y aunque el mayordomo frunció el ceño, finalmente aceptó con un suspiro resignado. Se sentaron una frente a la otra, pero Valentina movió su silla hasta quedar junto a Melissa. En lugar de cuchillos brillantes y copas de cristal, trajo un pequeño cuenco con sopa casera que ella misma había preparado en la cocina secundaria. «Pero esto no está en el menú de la mansión», dijo la niña sorprendida. «Lo sé, princesa», respondió Valentina, «pero a veces lo que más alimenta no es lo más caro, sino lo que se cocina con amor». Melissa probó una cucharada y rió entre dientes. Era la primera vez que alguien compartía una comida con ella. No como heredera, sino como niña. Ese momento de intimidad en una mesa llena de silencios fue un acto de rebeldía que selló aún más el lazo entre ambas. Días después, mientras paseaban por los pasillos interminables de la mansión, Melissa se detuvo frente a un gran retrato. Era una pintura de su madre biológica, una mujer de ojos claros y sonrisa enigmática. «Todos dicen que me parezco a ella», susurró Melissa, con la voz quebrada. «Pero nadie habla de ella aquí, como si nunca hubiera existido». Valentina la tomó de la mano. «Entonces hablaremos de ella tú y yo, porque tu madre siempre existirá en ti, en cada gesto y cada mirada». La niña, emocionada, apoyó su cabeza en el hombro de la niñera. Ese simple contacto físico, prohibido en una casa donde las normas lo definían todo, fue un acto de resistencia. La heredera millonaria encontraba refugio en el abrazo de la mujer que debía ser solo su cuidadora. El vínculo comenzó a hacerse evidente incluso para el personal. Los jardineros murmuraban entre ellos: «La niña sonríe más desde que llegó la niñera», y las doncellas comentaban en voz baja que Melissa ya no lloraba por las noches. Pero lo que más sorprendió a todos ocurrió una mañana, cuando el eco de una carcajada infantil recorrió los pasillos de mármol. Era Melissa, corriendo descalza detrás de Valentina, mientras jugaban a esconderse en un rincón olvidado de la mansión. Para los trabajadores, aquella risa era un sonido inusual, pero para Fabiana, la madrastra, fue un sonido insoportable. Esa noche, mientras Valentina acomodaba a Melissa en la cama, la niña le tomó la mano con fuerza. «Prométeme que no te irás. Todas las niñeras anteriores se fueron, algunas porque se cansaron, otras porque Fabiana las echó. Yo no quiero que tú también desaparezcas». Valentina la miró a los ojos, y aunque sabía que su permanencia en esa casa era frágil, respondió con convicción: «Mientras tú me necesites, aquí estaré. Pase lo que pase». La niña cerró los ojos, tranquila por primera vez en mucho tiempo.
Y Valentina comprendió que ese lazo no era solo trabajo. Era un juramento silencioso entre dos almas que el destino había unido en el lugar más inesperado. ¿Será capaz esta niñera de mantener su promesa en un mundo donde el poder y el dinero deciden quién se queda y quién desaparece? Fabiana Matarazzo, segunda esposa del magnate, siempre había gozado de poder absoluto dentro de la mansión. Para ella, Melissa no era más que un accesorio incómodo en su matrimonio. La niña representaba el recuerdo vivo de la primera esposa, esa sombra imposible de borrar. Con la llegada de Valentina, la niñera, ese equilibrio de control comenzó a tambalearse. Fabiana observaba con creciente molestia cómo la heredera sonreía más, cómo sus ojos brillaban en compañía de la nueva cuidadora. Aquello era inaceptable. Nadie podía ganarse el afecto de la heredera más que ella, y mucho menos una simple niñera. Una tarde, Fabiana irrumpió en el jardín donde Valentina enseñaba a Melissa a atarse los zapatos, celebrando cada pequeño logro como si fuera una gran victoria. «¡Basta ya!», exclamó con voz helada, interrumpiendo la risa de la niña. «¿Qué clase de niñera es usted? ¿No entiende que una heredera debe aprender disciplina, no juegos infantiles?» Valentina se levantó lentamente, manteniendo la calma. Sus ojos se encontraron con los de la madrastra, y aunque su voz era suave, llevaba una fuerza que nadie esperaba. «Con todo respeto, señora Fabiana, Melissa es más que una heredera. Es una niña, y lo que necesita no es miedo, sino confianza». La tensión se podía cortar en el aire. Fabiana, con el rostro endurecido, respondió con desdén. «Confianza. Usted la está malcriando. Una niña de su posición necesita rigidez, reglas claras y saber cuál es su lugar en la familia. Si sigue así, la convertirá en débil». Melissa, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Valentina. Fue un gesto silencioso, pero poderoso. La heredera estaba eligiendo de qué lado quería estar. Fabiana, al ver esa escena, sintió por primera vez un miedo secreto, que la niñera no solo cuidara a la niña, sino que se convirtiera en el pilar emocional que ella jamás había podido ser. Y ese miedo, disfrazado de autoridad, la llevaría a iniciar una guerra silenciosa para expulsar a Valentina de la mansión. En ese momento, la mansión entera se convirtió en un tablero de ajedrez. De un lado, la madrastra, con su poder y manipulación. Del otro, la niñera, con la verdad sencilla de su cariño. Y en medio de todo, la heredera millonaria, el tesoro más valioso y el blanco de esa lucha. ¿Hasta dónde crees que será capaz de llegar Fabiana para mantener su control sobre la heredera y apartar a la niñera de su lado? Después de aquel enfrentamiento en el jardín, Fabiana comprendió que no podía subestimar a Valentina. La niñera había ganado terreno demasiado rápido en el corazón de Melissa, y eso era un peligro. Una niña que empieza a confiar en alguien más podría, tarde o temprano, contar secretos que Fabiana necesitaba mantener enterrados. Esa misma noche, en su habitación decorada con exceso de lujo, Fabiana urdió su primer plan. Ordenó a una doncella de confianza que colocara discretamente una de sus joyas más costosas, un collar de esmeraldas, dentro del cajón donde Valentina guardaba sus pocas pertenencias. Al día siguiente, mientras la niñera peinaba a Melissa, antes de la clase de piano, Fabiana irrumpió con un tono teatral. «He perdido mi collar favorito. No lo encuentro en ninguna parte». El personal se reunió en el vestíbulo, y bajo la sugerencia de la madrastra, decidieron revisar los dormitorios. Cuando abrieron el cajón de Valentina, el collar brillaba bajo la luz, como una sentencia preparada. «Aquí está», exclamó Fabiana fingiendo sorpresa. «¿Cómo explica esto, señorita Valentina?» El silencio cayó sobre la mansión. Valentina quedó petrificada, incapaz de creer la vileza de aquella acusación. Pero antes de que pudiera defenderse, una voz pequeña y temblorosa interrumpió la escena. «No es cierto», gritó Melissa, corriendo a abrazar a su niñera. «Yo vi cuando lo escondieron. No fue ella.
Fue la señora Fabiana. El mayordomo y las criadas se miraron entre sí incómodos, sin atreverse a decir palabra. Fabiana palideció por un segundo, pero recuperó la compostura de inmediato. «Pobrecita», dijo con sonrisa venenosa. «La niña está confundida. La niñera le ha llenado la cabeza de fantasías». Valentina, con la voz firme y los ojos húmedos, respondió: «Yo no necesito defenderme, señora. La mirada de Melissa lo dice todo, y no hay tesoro más valioso en esta casa que la confianza de esta niña». Melissa, con lágrimas rodando por sus mejillas, apretó con más fuerza la mano de la niñera. Aquel gesto, frente a todos, fue un desafío abierto contra la madrastra. Era la heredera defendiendo a su niñera en un mundo donde el poder solía ahogar la verdad. Fabiana supo entonces que no bastaría una trampa simple. Si quería deshacerse de Valentina, tendría que llevar su juego mucho más lejos y más peligroso. ¿Crees que Melissa, siendo solo una niña, logrará proteger a la niñera de las intrigas de su madrastra? ¿O el poder de Fabiana terminará destruyendo este vínculo? Los días en la mansión Matarazzo comenzaron a cambiar de un modo que nadie esperaba. Lo que antes era una rutina rígida y silenciosa, marcada por horarios inflexibles y reglas que sofocaban a la niña, se convirtió poco a poco en un mundo lleno de colores y descubrimientos gracias a Valentina. Cada mañana, en lugar de vestir a Melissa como a una muñeca de porcelana y sentarla en interminables clases de etiqueta, la niñera le proponía juegos simples que escondían lecciones profundas. Le enseñó a reconocer los colores con flores del jardín, a contar los pasos hasta la fuente central, a descubrir letras escondidas en los cuadros colgados por los pasillos. Para Melissa, aquello era magia. Lo que antes eran paredes frías se transformaba en escenarios de aventuras. Aprender dejó de ser una carga y se volvió un secreto compartido con Valentina. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió una tarde, cuando la niñera, con infinita paciencia, le enseñó a atarse los zapatos. La heredera había pasado años con institutrices que lo intentaban entre gritos y exigencias, hasta que todas renunciaban frustradas. Pero Valentina se arrodilló frente a ella, tomó sus manos pequeñas y le mostró despacio, como si cada movimiento fuera una danza. «Mira, cruzamos como si fueran dos amigos que se abrazan», le decía, mientras los cordones se entrelazaban. Melissa repitió torpemente, y tras varios intentos logró hacer su primer lazo. El grito de alegría que soltó resonó por toda la mansión. Abrazó a su niñera con fuerza, como si acabara de conquistar el mundo. Fue en ese instante cuando Leonardo Matarazzo, el padre, apareció sin ser visto. Acababa de regresar de un viaje de negocios y se quedó quieto en el umbral, observando la escena. Hacía mucho tiempo que no veía a su hija sonreír de esa manera. Su rostro, endurecido por años de contratos y reuniones, se suavizó. Por primera vez, el magnate comprendió que detrás de las cuentas bancarias y las inversiones había descuidado el tesoro más valioso de todos: la felicidad de su propia hija. «Melissa», dijo con voz temblorosa. La niña giró la cabeza aún con la sonrisa fresca. «Lo hiciste tú sola». «Sí, papá», respondió emocionada. «Valentina me enseñó». Leonardo miró a la niñera, y aunque apenas cruzaron palabras, aquel silencio lo dijo todo. Él también empezaba a notar que Valentina era la clave para que su hija floreciera en medio de un mundo que la había mantenido en sombras. Pero esa complicidad nueva no pasó desapercibida. Desde lo alto de la escalera, Fabiana observaba la escena con rabia contenida. El muro de control que había levantado durante años se resquebrajaba, y la niñera se convertía en una amenaza aún más peligrosa. No solo tenía el corazón de la heredera, ahora también estaba ganando la atención del padre millonario. ¿Crees que Leonardo permitirá que una simple niñera cambie el destino de su heredera? ¿O el peso de las apariencias será más fuerte que el amor de su propia hija? Cada vez que Leonardo Matarazzo, el padre millonario, regresaba de sus viajes,
Traía consigo regalos costosos para Melissa, vestidos importados, muñecas de colección, incluso joyas diminutas diseñadas para niñas de la alta sociedad. Pero aunque su intención era mostrar cariño, rara vez encontraba a su hija con la disposición de recibirlo. La razón no era la falta de amor de la niña, sino la red de manipulación que Fabiana había tejido a su alrededor. Con una sonrisa calculada siempre se encargaba de que, justo en esos momentos, Melissa pareciera frágil o inestable. «Pobrecita», decía con tono lastimero. «Está enferma, Leonardo. No conviene que la agites más. Ha tenido fiebre toda la tarde». Otras veces sus palabras eran aún más venenosas. «Está demasiado nerviosa. No controla sus emociones. No debería malcriarla con tantos regalos. Necesita disciplina, no indulgencia». Leonardo, cansado por las horas de negocios y reuniones, terminaba cediendo. Besaba la frente de su hija, creyendo en la versión de Fabiana, y volvía a su oficina privada. Lo que no veía era que, en cuanto la puerta se cerraba, la madrastra arrancaba los regalos de las manos de Melissa y los guardaba en un armario bajo llave, como si castigara a la niña por haber recibido afecto. Valentina, que presenciaba en silencio esas escenas, comenzó a notar un patrón. Melissa no estaba enferma, no estaba nerviosa. Lo que ocurría era algo mucho más cruel. La heredera era víctima de un maltrato emocional constante, disfrazado de cuidado. Cuando la niña intentaba correr hacia su padre, Fabiana la detenía con un gesto autoritario. «No molestes a tu papá», susurraba, pero su mirada era una amenaza. «¿Quieres que piense que eres débil?». El corazón de Valentina se encogía cada vez que veía a Melissa bajar los ojos, resignada. La niña estaba aprendiendo a esconder sus sentimientos, a vivir en silencio para no incomodar a quienes la rodeaban. La niñera decidió entonces observar con atención cada detalle, la forma en que la madrastra apretaba con demasiada fuerza el brazo de la niña cuando nadie miraba, el tono de voz que usaba para reducirla, las lágrimas que Melissa secaba rápido para que nadie las viera. Valentina comprendió que debía registrar todo, no con papeles, sino en su memoria. Cada gesto, cada palabra, cada mirada se convertirían en pruebas invisibles para el día en que la verdad saliera a la luz, porque si algo se había hecho evidente era que Fabiana no temía destruir la autoestima de la niña con tal de conservar el control. Y frente a ese poder silencioso, la niñera sabía que su misión era más grande de lo que había imaginado: proteger no solo la vida de la heredera, sino también su espíritu. ¿Crees que el padre abrirá los ojos ante estas manipulaciones? ¿O seguirá creyendo en la versión de una esposa que lo envuelve con mentiras? Las estrategias de Fabiana no se limitaban a fingir enfermedades o nerviosismo. Su control sobre la vida de Melissa era total, calculado hasta el mínimo detalle. Cada día estaba marcado por un calendario rígido que la madrastra imponía: clases de piano, etiqueta, idiomas y danza. Todo estaba diseñado para moldearla en la perfecta heredera, pero no para dejarla ser niña. Si Melissa se mostraba cansada, Fabiana lo utilizaba en su contra. «Mírala, Leonardo», decía con tono de falsa preocupación. «No resiste ni una clase completa. ¿Qué será de ella cuando tenga que representar el apellido Matarazzo frente al mundo?». Si la niña intentaba rebelarse, aunque fuera con un simple «no quiero», Fabiana se encargaba de manipular la situación. «Lo ves, querido, la niñera la está malcriando. Antes aceptaba sin quejarse, pero ahora todo le molesta. Está aprendiendo a ser caprichosa». Valentina contenía la rabia en silencio. Sabía que cualquier palabra mal medida podía volverse en su contra, pero en su interior entendía lo que estaba ocurriendo. Fabiana estaba sembrando dudas en la mente del padre, debilitando su confianza en su propia hija y, de paso, en la niñera que la protegía. En más de una ocasión, Leonardo quiso llevar a Melissa a sus reuniones sociales, para presentarla como la heredera de su legado, pero Fabiana encontraba siempre una excusa. «No conviene, amor. La niña no está lista, se pondría nerviosa y haría el ridículo. Imagínate las habladurías. Mejor espera». Así, la heredera crecía invisible, encerrada en su propio mundo, con su voz reducida al mínimo.
Una noche, Valentina escuchó sollozos en el pasillo y encontró a Melissa sentada en el suelo, abrazando al muñeco de trapo que la niñera le había regalado. «¿Qué pasa, princesa?», preguntó arrodillándose a su lado. La niña la miró con lágrimas silenciosas y susurró. «Fabiana dice que soy débil, que nunca voy a ser como papá quiere». Valentina sintió un nudo en la garganta, pero tomó las manos de Melissa y le dijo con firmeza. «Escúchame bien, Melissa. No eres débil. Eres más fuerte de lo que imaginas. Tu valor no está en lo que otros digan, sino en lo que llevas dentro. Y yo voy a estar aquí para recordártelo todos los días». Melissa la abrazó con desesperación, como quien se aferra a su única salvación. Y en ese momento Valentina tomó una decisión. Ya no sería solo una niñera contratada. Sería la guardiana silenciosa de la heredera millonaria, aunque eso significara enfrentarse a la furia de Fabiana y al poder de toda la mansión. ¿Crees que Valentina podrá resistir las intrigas de Fabiana y salvar la confianza de la heredera? ¿O será aplastada por el peso de un sistema hecho para silenciarla? La mansión Matarazzo era admirada por todos desde afuera. Un palacio de mármol blanco, ventanales que brillaban como espejos y jardines que parecían pinturas vivientes. Pero por dentro aquel esplendor escondía un secreto cruel. No era un hogar, era una jaula dorada. Las puertas estaban siempre cerradas con llave, vigiladas por guardias uniformados que cumplían órdenes sin hacer preguntas. Los salones, inmensos y decorados con tapices europeos, parecían museos. Prohibido correr, prohibido tocar, prohibido reír demasiado alto. Fabiana repetía a diario una frase que se convirtió en ley. En esta casa no se permite el ruido de los niños. Melissa, heredera de una fortuna incalculable, vivía rodeada de lujos que la aplastaban. Tenía vestidos de seda que nunca estrenaba, juguetes de colección que no podía tocar y habitaciones que parecían vitrinas. Cada rincón le recordaba que su vida estaba controlada, que su libertad valía menos que las apariencias. La niña aprendió a caminar en silencio, a bajar la voz hasta convertirla en un susurro, a reprimir sus risas como si fueran un pecado, y mientras más obedecía, más invisible se volvía dentro de su propia casa. Fue Valentina, la niñera, quien rompió ese ciclo. Ella no veía a una heredera envuelta en oro, sino a una niña que necesitaba correr, gritar y jugar. En secreto, la llevaba al ala más alejada de la mansión, donde los ecos no llegaban a los oídos de Fabiana. Allí inventaban juegos de escondite entre los muebles cubiertos por sábanas. Hacían carreras en los pasillos olvidados y hasta improvisaban teatros con muñecos de trapo. «Aquí nadie nos oye», le susurraba Valentina, cómplice. «Aquí puedes ser libre». Para Melissa, aquellos momentos eran su única ventana al mundo real. La niñera se convirtió en su escudo, en la única persona capaz de protegerla de la fría perfección que la rodeaba. En sus brazos se encontraba lo que ningún diamante podía darle: calor humano. Pero la mansión tenía oídos en todas partes. Los criados, temerosos de Fabiana, informaban cada risa, cada juego, cada rebeldía. Y así, poco a poco la tensión comenzó a crecer, porque en esa jaula dorada, donde todo estaba prohibido, cada instante de alegría con Valentina era también una chispa que podía encender la furia de quienes deseaban mantener a la heredera en silencio. ¿Crees que es posible ser realmente libre cuando vives rodeado de lujos que te encierran más que cualquier muro de prisión? El eco del silencio en los pasillos era casi insoportable. Melissa, la pequeña heredera, caminaba con los pies descalzos sobre el mármol frío, temerosa de que hasta el sonido de sus pasos provocara la ira de Fabiana. La madrastra vigilaba cada gesto, cada movimiento, como si controlar a la niña fuera una demostración de poder dentro de aquella casa. Los relojes antiguos marcaban el tiempo con un tic-tac solemne, reforzando la idea de que cada minuto estaba vigilado. La niña no podía decidir nada por sí misma: qué ropa usar, a qué hora comer, cuándo dormir. Todo estaba predefinido en horarios rígidos, impuestos no por amor, sino por conveniencia.
El contraste era cruel. Afuera, el apellido Matarazzo era sinónimo de riqueza, elegancia y prestigio. Pero dentro de la mansión, la heredera vivía como prisionera. Y era Valentina, la niñera, quien veía esa contradicción con ojos críticos. Valentina no solo era empleada, era testigo. Anotaba en un cuaderno escondido cada episodio extraño. Las veces que Melissa era encerrada en su cuarto, los días que no recibía comida a tiempo, las humillaciones disfrazadas de educación. Ese registro secreto era su forma de proteger a la niña, de construir un escudo invisible frente a la manipulación constante de Fabiana. Una noche, mientras la mansión dormía en un silencio espeso, Valentina encontró a Melissa despierta, acurrucada junto a la ventana. La niña miraba las luces de la ciudad como si fueran estrellas lejanas, inalcanzables. «¿Qué haces despierta, princesa?», preguntó Valentina, arrodillándose a su lado. Melissa respondió en un susurro casi inaudible. «Escucho cómo es la libertad. Afuera la gente canta, ríe, habla. Aquí, todo está callado». Aquella frase perforó el corazón de Valentina, porque comprendió que la niña no deseaba juguetes, joyas ni vestidos caros. Lo que quería era lo más simple, y al mismo tiempo lo más prohibido en la mansión: vivir como una niña normal. El peso de ese descubrimiento la hizo reflexionar. ¿De qué sirve heredar un imperio si el precio es crecer entre barrotes invisibles? ¿Crees que un niño puede sobrevivir al silencio de una casa que lo encierra, incluso cuando todo a su alrededor brilla de lujo? Fabiana sabía que las sonrisas de Melissa eran su derrota. Cada carcajada de la niña junto a Valentina era un recordatorio de que estaba perdiendo el control. Y en su mente no había espacio para compartir poder. Si quería mantener a la heredera bajo su puño, debía arrancar de raíz la presencia de la niñera. El plan fue calculado con precisión. Una tarde, cuando la mansión estaba tranquila, Fabiana llamó en secreto a una doncella de confianza y le entregó un cofre con un collar de diamantes y esmeraldas, pieza única de la familia Matarazzo. Con una sonrisa helada le ordenó: «Escóndelo en el cuarto de la niñera, que parezca un descuido y que el escándalo sea inevitable». Horas más tarde, el mayordomo convocó a todo el personal. Fabiana, fingiendo angustia, se presentó en el salón principal. «Ha desaparecido mi collar más valioso», gritó con voz teatral. «Un regalo de mi marido. Un tesoro irreemplazable». Las miradas se cruzaron nerviosas. La orden fue inmediata: revisar cada habitación de los empleados. Cuando llegaron al cuarto de Valentina, abrieron el pequeño cajón donde guardaba sus pocas pertenencias humildes. Allí, brillando como un verdugo, estaba el collar. El silencio cayó como un golpe. «Ahí está», exclamó Fabiana, llevándose la mano al pecho. En las cosas de la niñera, los murmullos estallaron entre el personal. Valentina, atónita, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Eso no es mío», balbuceó. «Yo jamás tocaría algo que no me pertenece». Fabiana arqueó las cejas con falsa compasión. «Qué triste». Parecía tan confiable. Pero al final, la humildad no puede resistirse al brillo de las joyas. En ese instante una voz pequeña, temblorosa, pero firme rompió el silencio. «No es cierto», gritó Melissa corriendo al lado de Valentina. Todos giraron hacia la niña. Con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, la heredera señaló a su madrastra. «Yo lo vi. Yo vi cuando tú lo escondiste en su cajón». Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. El mayordomo tragó saliva. Las doncellas bajaron la mirada, y Fabiana, por primera vez, perdió por un segundo su máscara de perfección. «Melissa». «Cariño», intentó suavizar la voz. «Estás confundida. La niñera te manipula, te llena de fantasías». Pero la niña no retrocedió. Apretó con fuerza la mano de Valentina y, mirando a todos, declaró: «Valentina nunca me miente. Ella es la única que me cuida de verdad». La tensión era insoportable. Fabiana sabía que no podía desmentirla sin arriesgar su propia imagen frente a los empleados. Así que sonrió con frialdad, disfrazando la derrota con palabras venenosas. «Pobrecita. Habrá escuchado mal.
Dejemos este asunto por ahora, pero en su interior ardía de rabia. La lealtad entre la niñera y la heredera se había mostrado indestructible, y lo que Fabiana había planeado como la caída de Valentina se convirtió en el inicio de su propio declive. ¿Crees que la voz de una niña podrá sostenerse contra las intrigas de una mujer poderosa? ¿O será solo cuestión de tiempo para que Fabiana encuentre una trampa aún más peligrosa? El ambiente en la mansión quedó cargado de un silencio tenso después del grito de Melissa. Nadie se atrevía a moverse. Los criados se miraban entre sí inseguros, como si hubieran presenciado algo prohibido. La heredera desafiando a su madrastra, Fabiana, aún con el rostro pálido por el golpe inesperado, respiró hondo y recuperó su máscara de control. Entiendo que Melissa quiera proteger a su niñera, dijo con tono dulce, envenenado. Pero la imaginación de los niños puede ser peligrosa. La frase cayó como una sentencia. El mayordomo carraspeó, incómodo, sin saber si debía defender a la señora de la casa o creer en la inocencia de la niña. Valentina, sin embargo, no se escondió. Dio un paso adelante con la voz firme y la mirada serena. No necesito excusas. Mi conciencia está limpia. Si alguien aquí quiere acusarme, que lo haga con pruebas reales, no con trampas. Melissa apretó con más fuerza la mano de la niñera, como si su pequeño gesto fuese un escudo contra todo el poder que la rodeaba. Fabiana sintió cómo la rabia le quemaba por dentro. No podía desatar su furia frente a todos, porque eso sería admitir que había perdido. Así que cambió de estrategia. Se inclinó hacia la niña y, con voz melosa, susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Cariño, cuando crezcas entenderás que la gente humilde solo busca acercarse a ti por interés. Las palabras fueron un veneno directo al corazón de Melissa. La niña bajó la cabeza, luchando contra las lágrimas, pero no soltó a Valentina. Esa pequeña resistencia era más poderosa que cualquier discurso. Esa noche, cuando la mansión quedó en silencio, Valentina encontró a la heredera escondida bajo las sábanas, con el muñeco de trapo en brazos. ¿Me creerás siempre, aunque todos digan lo contrario?, preguntó la niña con voz quebrada. Valentina acarició su cabello y respondió con la misma firmeza de siempre. Siempre, Melissa. Porque la verdad no necesita gritar para existir. Aquella promesa marcó un antes y un después. Desde ese día, la lealtad entre niñera y heredera ya no era un lazo invisible. Era una alianza que desafiaba a la mansión entera. Fabiana lo entendió en silencio. Y en la soledad de su habitación, juró que si aquella niñera no caía con trampas simples, entonces idearía algo mucho más oscuro. ¿Hasta dónde crees que será capaz de llegar Fabiana para destruir a Valentina, ahora que ni siquiera una acusación de robo pudo romper la lealtad con la heredera? Leonardo Matarazzo, acostumbrado a vivir entre contratos y cifras, había aprendido a desconfiar de todo, excepto de Fabiana. Durante años había creído en sus palabras, convencido de que su esposa cuidaba de la mansión y de Melissa con la misma lealtad con la que él defendía su imperio. Pero últimamente algo no encajaba. Las versiones que escuchaba eran demasiado contradictorias. Por un lado, Fabiana insistía en que su hija era débil, enfermiza, incapaz de soportar responsabilidades. Por otro, cuando Leonardo regresaba de sus viajes y cruzaba de reojo la mirada con Melissa, descubría en ella un brillo nuevo, un destello que no había visto en mucho tiempo. Una tarde, intrigado, decidió observar sin ser visto. Caminó por los pasillos en silencio y se detuvo frente a la puerta entreabierta del estudio. Allí estaba Valentina, arrodillada junto a Melissa, enseñándole a leer con paciencia infinita. La niña, que antes tartamudeaba y evitaba las palabras, ahora pronunciaba cada sílaba con valentía. Cuando logró terminar la frase completa, saltó de alegría y abrazó a su niñera. «Lo hice, Valentina». Yo sola. El corazón de Leonardo se estremeció. ¿Cómo era posible que su hija, a quien le habían descrito como frágil y dependiente, pudiera aprender y crecer con tanta rapidez al lado de aquella mujer? Decidió entonces mirar más de cerca,
Durante días observó en silencio, fingiendo estar ocupado con sus negocios. Vio a Melissa aprender a atarse los zapatos, vio cómo corría por el jardín riendo, vio cómo dibujaba escenas llenas de color en lugar de encerrarse en su tristeza. La diferencia era clara. Con la niñera florecía, con Fabiana se marchitaba. Cuando al fin confrontó a su esposa, lo hizo con un tono frío, propio de un hombre de negocios que no admite mentiras. Fabiana, dijo, mirándola fijamente, me dijiste que Melissa estaba demasiado débil para estudiar, pero yo la he visto leer. Dijiste que era incapaz de concentrarse, y la he visto pintar durante horas. Dijiste que estaba enferma, y la he visto correr como cualquier niña. ¿Por qué me ocultas lo que realmente ocurre? Fabiana, sorprendida por la firmeza en su voz, intentó disimular. Leonardo, no entiendes. Ella finge. Los niños saben engañar cuando quieren llamar la atención, pero Leonardo ya no estaba ciego. La duda había germinado en su interior, y como buen magnate, sabía que cuando algo no cuadraba en los números, había que investigar más a fondo. Desde ese día, comenzó a escuchar directamente a su hija. Le hacía preguntas sencillas, la observaba con paciencia, y poco a poco fue descubriendo verdades que jamás imaginó. Que Melissa temía a su madrastra, que encontraba refugio en su niñera, y que detrás de cada sonrisa nueva, había horas de dedicación y cariño que Fabiana jamás le había dado. El despertar había comenzado. Leonardo, que antes veía a su hija como una heredera frágil y distante, ahora la reconocía como lo que siempre había sido, una niña con un corazón fuerte, que solo necesitaba ser amada para brillar. ¿Crees que Leonardo tendrá el valor de enfrentar la verdad completa y proteger a su hija, incluso si eso significa desmantelar las mentiras dentro de su propio hogar? Las dudas no le daban paz. Leonardo, un hombre acostumbrado a resolver contratos millonarios con precisión quirúrgica, se encontraba por primera vez enfrentando un dilema íntimo. Había sido ciego todos esos años dentro de su propia casa. Para confirmar sus sospechas, decidió algo inusual: quedarse más tiempo en la mansión en lugar de marcharse en otro viaje de negocios. Desde su despacho fingía revisar documentos, pero en realidad observaba con atención lo que ocurría a su alrededor. Y lo que descubrió fue revelador. Una mañana, escuchó a Melissa reír a carcajadas, mientras Valentina le enseñaba a jugar con globos de colores en el jardín. La niña corría descalza, el cabello al viento, con una vitalidad que jamás habría imaginado. Ese sonido, la risa de su hija, lo atravesó como una verdad indiscutible. Su niña no estaba enferma, nunca lo había estado, solo había estado privada de alegría. Esa misma tarde entró al salón y encontró a Fabiana reprendiendo a la niña. «Melissa, siéntate derecha. No seas torpe. ¿Quieres que tu padre piense que eres una vergüenza para la familia?» Leonardo, oculto tras la puerta entreabierta, observó cómo su hija bajaba la cabeza y, en silencio, escondía un dibujo que había hecho con Valentina. Un sol radiante y dos figuras tomadas de la mano. No pudo resistir más. Entró al salón con paso firme. «¿Vergüenza?», dijo mirando a Fabiana con frialdad. «Lo que acabo de ver es a mi hija creando, sonriendo, aprendiendo. ¿Desde cuándo eso es una vergüenza?». Fabiana intentó reaccionar. «Leonardo, entiéndeme. Yo solo quiero que se comporte como una verdadera heredera». Él la interrumpió, con la voz cargada de una calma peligrosa. «Lo que quiero es que sea feliz. No necesito una muñeca de porcelana. Necesito a mi hija viva, creciendo, aprendiendo. Y está claro quién se lo está dando». El silencio que siguió fue devastador. Por primera vez, Fabiana comprendió que su control comenzaba a resquebrajarse. La presencia de Valentina ya no era una amenaza velada. Era una fuerza que estaba abriendo los ojos del magnate. Aquella noche, Leonardo se acercó a la habitación de Melissa. La encontró dormida, con la mano aferrada a la de Valentina. Se quedó observando la escena conmovido. En su corazón nació una certeza que cambiaría todo. La niñera era la clave, y sin ella, su hija volvería a marchitarse.
¿Será Leonardo capaz de desafiar abiertamente a Fabiana para proteger a Melissa y mantener a Valentina en la mansión? ¿O el peso de las apariencias lo obligará a ceder otra vez? La mansión Matarazzo no era solo un palacio de mármol y cristal, era también un sistema blindado de poder, abogados de confianza, contratos con cláusulas implacables, personal que juraba lealtad bajo acuerdos de confidencialidad. Allí nada salía al exterior, ni siquiera el dolor de una niña. Cuando Valentina empezó a sospechar que el maltrato de Fabiana podía dejar cicatrices irreversibles en Melissa, comprendió que su deber iba más allá del cariño cotidiano. Tenía que actuar, aunque eso significara enfrentarse a un monstruo mucho mayor que la propia madrastra, el mundo de los ricos y sus silencios comprados. Un día, al encontrar moretones en el brazo de Melissa, marcas que la niña intentaba ocultar, Valentina tomó una decisión arriesgada: buscar ayuda fuera de la mansión. Acudió al consejo tutelar, narrando lo que había visto y lo que sospechaba, pero pronto entendió que no sería fácil. «Señorita», le dijo uno de los funcionarios hojeando sus documentos con indiferencia, «comprende que estamos hablando de la familia Matarazzo. Ellos tienen abogados, influencia. Si no trae pruebas contundentes, esto puede volverse en su contra». Y así ocurrió. A los pocos días, un bufete de abogados de la familia llegó a la mansión con un sobre dirigido a Valentina. Una advertencia legal, el contrato que había firmado al entrar, aquel fajo de papeles impuesto por el mayordomo, incluía cláusulas de confidencialidad tan estrictas que cualquier palabra contra la familia podía costarle no solo su trabajo, sino también su reputación. Fabiana aprovechó la ocasión para atacar. «¿Ves, Valentina?», dijo con un brillo venenoso en los ojos. «En esta casa nadie te creerá. Para el mundo eres solo una empleada, y una empleada es reemplazable». Pero Valentina no se rindió. Sabía que no estaba sola. Melissa era su fuerza. La niña, cada vez más valiente, empezó a confiar en ella con pequeños testimonios, dibujos que revelaban lo que vivía, palabras susurradas en la noche. Eran pruebas frágiles, pero eran verdad. La niñera comprendió entonces que proteger a la heredera significaba luchar contra un sistema diseñado para silenciar. Un sistema donde el dinero podía comprar voluntades, pero no borrar la lealtad que unía a una niña y a la mujer que la defendía con todo su corazón. Cada día, Valentina arriesgaba su puesto, sabiendo que en cualquier momento podía ser despedida o difamada, pero prefería perderlo todo antes que traicionar lo más valioso: la confianza de Melissa. En medio de abogados, amenazas y cláusulas legales, una certeza brillaba en la oscuridad. La verdadera riqueza de los Matarazzo no era el dinero, sino la risa de la heredera. Y Valentina estaba dispuesta a enfrentarse a todo un imperio para protegerla. ¿Crees que una sola mujer, sin dinero ni poder, puede desafiar a todo un sistema para salvar a una niña? ¿O tarde o temprano el peso de la riqueza aplastará su voz? Las presiones sobre Valentina aumentaban día tras día. Fabiana, astuta y calculadora, había activado toda la maquinaria del poder Matarazzo para asfixiarla. Advertencias legales, miradas hostiles del personal y rumores sembrados como veneno por los pasillos de la mansión. «Dicen que viniste aquí a aprovecharte de la niña», susurraban algunas doncellas al pasar. «No durará mucho. La señora Fabiana siempre consigue lo que quiere», murmuraban los jardineros. Valentina escuchaba cada palabra, pero no se doblegaba. Sabía que esas voces no eran más que ecos de un sistema diseñado para proteger el apellido, no a la heredera. Un día, recibió la visita inesperada de un abogado de la familia, quien con gesto frío le deslizó un documento sobre la mesa. «Señorita Valentina, si insiste en entrometerse en asuntos que no le corresponden, deberá atenerse a las consecuencias. Firmando aquí, usted renuncia a cualquier reclamo y se marcha discretamente. Es lo mejor para todos». Valentina lo miró a los ojos y con calma respondió: «Para todos, quizás, pero no para Melissa. Ella necesita a alguien que no calle, aunque todo el mundo lo haga». El abogado frunció el ceño y se marchó sin más.
convencido de que la niñera estaba jugando un juego que nunca podría ganar. Pero esa misma noche, en la habitación de la niña, ocurrió algo que reforzó su decisión. Melissa, con voz temblorosa, le entregó a Valentina un dibujo. Un castillo enorme con barrotes en las ventanas. Dentro, una niña pequeña con lágrimas y afuera, una mujer sosteniendo una llave. «Eres tú», susurró Melissa. «Tú eres la única que puede abrirme la puerta». Valentina apretó el dibujo contra su pecho. Ese papel, simple y lleno de inocencia, era más poderoso que cualquier contrato firmado, porque representaba la verdad de una niña encerrada en un mundo de silencios, y la certeza de que la lealtad entre niñera y heredera no se rompería fácilmente. Sabía que enfrentarse al sistema de los ricos era como desafiar a un gigante invisible, pero también sabía que la fortaleza de Melissa dependía de que alguien, aunque fuera una sola persona, se atreviera a resistir. ¿Será suficiente la valentía de una niñera para resistir el poder de una familia capaz de comprar silencios? ¿O tarde o temprano la obligarán a marcharse de la mansión? La tensión en la mansión llegó a su punto más alto durante una cena solemne. La mesa estaba servida con copas de cristal y candelabros antiguos, pero el ambiente era pesado como el plomo. Leonardo Matarazzo, sentado en la cabecera, observaba en silencio. A un lado, Fabiana mostraba su sonrisa impecable. Al otro, Melissa permanecía cabizbaja, con el muñeco de trapo entre las manos. De pronto, Leonardo habló con voz firme. «He escuchado demasiadas versiones contradictorias. Esta noche quiero la verdad». Fabiana se adelantó rápidamente, como si hubiese estado esperando la oportunidad. «La verdad es clara, Leonardo. La niñera ha traído caos a esta casa. Inventó historias, manipuló a la niña y puso en riesgo la imagen de nuestra familia. Los abogados de la familia asintieron, como si sus palabras fueran un veredicto. Pero antes de que Leonardo respondiera, una voz frágil y temblorosa rompió el silencio. «No es cierto», susurró Melissa, levantando la mirada por primera vez. Todos giraron hacia ella. La niña, con lágrimas acumuladas en los ojos, se puso de pie. «Papá, Valentina no me mintió nunca. La trampa del collar, yo la vi. Fue Fabiana quien lo escondió en su cuarto. Ella me obliga a callar. Me dice que soy débil, que soy una vergüenza para ti. Pero no es verdad. Con Valentina aprendí a leer, a correr, a reír otra vez. Ella es la única que me protege». El silencio que siguió fue devastador. El mayordomo bajó la cabeza. Las criadas evitaron la mirada de Leonardo, y hasta los abogados quedaron inmóviles. Fabiana palideció, incapaz de ocultar la furia que hervía bajo su máscara de elegancia. Leonardo se levantó lentamente, con el rostro endurecido. Caminó hasta su hija y la tomó en brazos, como hacía años no lo hacía. La voz le temblaba, pero cada palabra fue una sentencia. «Perdóname, hija. Estuve ciego demasiado tiempo. A partir de hoy tu bienestar será lo único que importe». Giró entonces hacia Fabiana, su mirada fría como el acero. «Se acabó. No permitiré más mentiras ni maltratos. Esta casa pertenece a mi hija, y quien la dañe no tendrá lugar aquí». Fabiana quiso protestar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La máscara se había roto. La verdad, sostenida por la voz inocente de una niña, había derrumbado todo su poder. Valentina, con lágrimas en los ojos, sostuvo la mano de Melissa. En ese instante, la niñera ya no era solo una empleada. Se había convertido en la guardiana oficial de la heredera millonaria. ¿Crees que, después de tanta traición, la familia podrá sanar sus heridas, o la sombra de Fabiana seguirá acechando desde fuera de la mansión? El eco de las palabras de Melissa quedó suspendido en el aire, como un trueno imposible de ignorar. La niña había quebrado el muro de silencio que durante años Fabiana había levantado a su alrededor. En los ojos de Leonardo brillaba una mezcla de dolor y furia. Dolor por no haber visto antes, y furia por la traición que se había gestado dentro de su propio hogar. Fabiana intentó recomponerse, alzando la voz con un tono indignado. «No puedes creerle a una niña.
Está confundida, manipulada por esa mujer. Pero esta vez Leonardo no la dejó terminar. «¡Basta, Fabiana!». Su voz retumbó en los muros del comedor. «Durante años confié en ti, y ahora descubro que la única verdad en esta casa la dice mi hija». El mayordomo, testigo silencioso de tantas injusticias, se adelantó con un gesto solemne. «Señor, debo confirmar lo que dice la señorita Melissa. Yo también vi actitudes que nunca me atreví a denunciar». Un murmullo recorrió el salón. Las criadas asintieron en silencio, incapaces de seguir sosteniendo la farsa. La red de poder de Fabiana se desmoronaba frente a todos, no por gritos ni abogados, sino por la fuerza de una niña respaldada por su niñera. Leonardo dio un paso hacia su esposa, con una calma helada que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Tu tiempo en esta casa ha terminado. No habrá más secretos, no habrá más cadenas para mi hija». Fabiana, con los ojos desorbitados, comprendió que había perdido, y en ese momento, el palacio que ella misma había gobernado con miedo se le volvió ajeno, hostil, como si los muros ya no la reconocieran. Melissa se abrazó con fuerza a Valentina. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida, escuchada, creída. La niñera, con lágrimas contenidas, acarició su cabello y susurró: «Lo lograste, princesa. Dijiste tu verdad». Aquella noche marcó un quiebre irreversible. La máscara de perfección de la familia Matarazzo había caído, y en medio de la tormenta, el lazo entre niñera y heredera se mostró más fuerte que nunca. ¿Crees que Fabiana aceptará su derrota y se marchará para siempre, o intentará regresar desde las sombras para vengarse? Tras la caída de Fabiana, la mansión Matarazzo pareció respirar de nuevo. Los pasillos, antes cargados de silencio, comenzaron a llenarse con un sonido casi olvidado: la risa de Melissa. Aquella niña que había vivido como prisionera en una jaula de oro, ahora tenía la oportunidad de reconstruir su infancia, y lo hacía de la mano de Valentina. La rutina cambió por completo. Ya no había encierros ni horarios impuestos con crueldad. La niñera organizó días estables, donde el aprendizaje se mezclaba con juegos, la disciplina con afecto. Cada mañana, Melissa despertaba con ilusión, sabiendo que la esperaba un mundo donde podía ser escuchada y valorada. En la escuela de élite donde estudiaba, los profesores no tardaron en notar la transformación. La niña que antes permanecía aislada, insegura y temerosa, ahora participaba con entusiasmo, levantaba la mano, se atrevía a leer en voz alta y compartía sus ideas con orgullo. Los informes académicos empezaron a destacar una mejora sorprendente, no solo en el rendimiento, sino también en su seguridad personal. Un día, durante una actividad de arte en clase, Melissa pintó un cuadro que conmovió a todos. Una familia de 3 figuras tomadas de la mano. Allí no aparecía Fabiana. Estaban ella, su padre y Valentina. Cuando entregó el dibujo, lo hizo con una sonrisa radiante. Para la heredera, la niñera ya no era solo una empleada, era parte de su hogar, su pilar, su verdadero refugio. Leonardo, al ver la obra, sintió un nudo en la garganta. En silencio, comprendió que la mujer que había llegado con una maleta humilde había salvado no solo a su hija, sino también a la familia de un destino frío y vacío. En cada gesto, en cada logro, quedaba claro el lazo central de esta historia. La niñera que salva a la heredera millonaria, no con riquezas ni poder, sino con la fuerza invisible del amor y la lealtad. ¿Crees que la felicidad de Melissa estará a salvo a partir de ahora? ¿O el pasado y las sombras de Fabiana volverán a poner en peligro esta nueva paz? La mansión ya no era la misma. Los ecos fríos de autoridad habían sido reemplazados por sonidos simples pero poderosos, pasos ligeros en los pasillos, conversaciones espontáneas y, sobre todo, la risa clara de una niña que finalmente recuperaba su voz. Melissa comenzó a florecer. En la mesa del desayuno, hablaba con entusiasmo sobre los libros que leía, sobre los juegos que inventaba con Valentina.
y hasta se atrevía a contar chistes que arrancaban sonrisas incluso al propio Leonardo, quien solía permanecer serio entre papeles y llamadas. La transformación era tan evidente que los empleados, antes cómplices del silencio, ahora se sorprendían cada día. «Nunca la vi tan feliz», susurraba una doncella. «Es como si otra niña hubiera nacido en la misma casa», respondía el mayordomo con un suspiro. Valentina, por su parte, mantuvo la rutina con disciplina amorosa. Las mañanas estaban dedicadas al estudio, lectura, escritura, ejercicios sencillos que fortalecían la confianza de Melissa. Las tardes se llenaban de actividades creativas, dibujo, música, juegos al aire libre, y por la noche, antes de dormir, siempre había un momento para cuentos inventados, pequeñas historias que enseñaban valores y alimentaban sueños. El cambio no pasó desapercibido en la escuela. La directora llamó a Leonardo para felicitarlo. «Señor Matarazzo, su hija está irreconocible. De la niña tímida que evitaba hablar, ahora tenemos una alumna que inspira a sus compañeros». «¿Qué ocurrió?» Leonardo miró a Valentina, que permanecía a su lado en la reunión, y respondió con voz emocionada. «Lo que ocurrió es que alguien le recordó a mi hija que antes de ser heredera era una niña». La escena más simbólica llegó una tarde, cuando Melissa, rodeada de lápices de colores, mostró un nuevo dibujo. Era una mansión brillante con un gran sol encima. En el jardín, 3 figuras tomadas de la mano. Ella, su padre. «Valentina, esta es mi familia ahora», dijo con una sonrisa que iluminó el salón. Leonardo no pudo contener las lágrimas. Comprendió que la niñera ya no era solo un apoyo temporal. Se había convertido en el verdadero pilar de la vida de su hija, y en silencio prometió proteger esa unión a toda costa. «¿Crees que este nuevo inicio será suficiente para blindar a Melissa de las sombras del pasado, o la paz en la mansión seguirá estando en riesgo?» El silencio parecía haberse impuesto en la mansión después de la caída de Fabiana. Sin embargo, las sombras rara vez desaparecen tan fácilmente. Desde fuera, la mujer inició una nueva estrategia. Reclamó a través de sus abogados un supuesto derecho de convivencia con Melissa, alegando que había sido su madre de crianza durante años. Pero lo que Fabiana no sabía era que parte de sus abusos habían quedado registrados. El mayordomo, cansado de callar, había guardado discretamente grabaciones de gritos, humillaciones y amenazas. Ese material, junto con el testimonio de la niña, fue suficiente para que los jueces le negaran cualquier acercamiento. «La seguridad de Melissa es prioritaria», dictaminó la corte. «Y la señora Fabiana representa un riesgo evidente para su bienestar». La noticia recorrió los periódicos con titulares escandalosos. «El magnate Matarazzo rompe con su esposa en defensa de su hija». Para la opinión pública fue una sorpresa. Para Melissa fue una liberación. En la mansión, Valentina y la heredera celebraron con un gesto simple pero profundo. Un paseo por los jardines al atardecer, tomándose de la mano, como símbolo de que, al menos por ahora, la paz había regresado. Pero mientras el sol caía, ambas sabían que el mundo que las rodeaba seguía lleno de desafíos. Porque en el universo de los millonarios, la riqueza atrae tanto admiración como envidia, y los secretos siempre esperan la oportunidad de volver a la superficie. La cámara se detiene en la sonrisa de Melissa, dibujando nuevamente a su familia en una hoja de papel, ella, su padre y Valentina. Una familia que, aunque no era perfecta, estaba unida por algo mucho más valioso que el dinero: la verdad. ¿Y ahora qué nuevos peligros o pruebas crees que deberán enfrentar la niñera y la heredera, en un mundo donde las intrigas del poder nunca terminan? El fallo judicial que impedía a Fabiana acercarse a Melissa trajo un respiro a la mansión. Por fin, la niña podía dormir sin miedo, sabiendo que nadie intentaría arrancarla de los brazos de su niñera. Sin embargo, la calma en el mundo de los ricos nunca es definitiva. A las pocas semanas, comenzaron a circular rumores en la prensa rosa. Supuestas entrevistas anónimas que hablaban de la
fragilidad emocional de Melissa y de la influencia peligrosa de Valentina sobre la heredera. Aunque no había pruebas, los titulares eran claros. La niñera controla el futuro de los Matarazzo. Leonardo intentó ignorar los artículos, pero sabía bien cómo funcionaban esos círculos. El dinero podía comprar favores, y las enemistades cuando nacían en el mundo de los millonarios rara vez se apagaban. Fabiana, aunque silenciada por la justicia, aún tenía contactos y aliados dispuestos a vengarla. Valentina percibía la tensión. Cada vez que caminaba con Melissa por los pasillos de la escuela de élite, notaba miradas de desconfianza entre padres y profesores. Y aunque la niña progresaba, recuperando poco a poco su seguridad, esa nueva ola de rumores amenazaba con manchar todo lo que habían logrado. Una noche, mientras ayudaba a Melissa a guardar sus cuadernos, la niña la miró con seriedad y preguntó: «¿Nos volverán a separar, Valentina?». La niñera respiró hondo, acarició su cabello y respondió con calma: «No mientras yo esté aquí, princesa. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado». Esa promesa se convirtió en un faro, pero la cámara invisible de esta historia nos deja una última imagen. Un sobre misterioso llegando a la puerta de la mansión, dirigido a Leonardo Matarazzo. Dentro, un documento sellado con el nombre de un antiguo socio de la familia. Y en la esquina inferior una frase escrita a mano: «La verdad nunca muere. Solo espera su momento».